Bienvenidos a Tus Derechos, esta iniciativa del Tribunal Constitucional y de TE Perú, que hoy día va a acercarles a sus hogares un tema de la mayor importancia, cuestiones procesales. Y para eso vamos a ver dos sentencias de la enorme jurisprudencia que tiene el Tribunal Constitucional y que usted la puede consultar en nuestra página web. Regresamos con el informe de este programa. Dentro de todos los tiempos por los que atraviesa un tema legal, un proceso legal, los especialistas en derecho pueden identificar, y es más, están llamados a seguir ciertos puntos o conceptos referidos a la protección de los derechos de los usuarios de la justicia en el mismo proceso. Estos conceptos se denominan o se conocen como cuestiones procesales, cuestiones que en buena cuenta constituyen los trámites que se deben seguir dentro del proceso para salvaguardar la protección de los derechos de las partes. Cuestiones que de hecho están contenidas en el Código Procesal Constitucional. El tema es que pese a ser referencias importantes, incluso guías a seguir, muchas veces no solo son obviadas por los propios letrados, sino que son ignoradas hasta por los jueces, que pueden desde pasar de ellas y no tenerlas en cuenta hasta caer en confusiones conceptuales, ocasionando pérdidas de tiempo o pudiendo malgastar esfuerzos tratando de refutar algo que nunca existió o que ya no existe, orientando el debate a temas que no van dirigidos a solucionar ya el fondo de lo demandado. Y aunque al final puede que se haga justicia, siempre queda el riesgo de haber podido inducir al error. En ese sentido, el programa de hoy pretende refrescar estos temas y advertir de los mismos a los que atraviesan un proceso. En tanto, siempre es bueno saber, por ejemplo, de figuras como la denominada sustracción de la materia, de qué se trata, cuándo se aplica y en qué me beneficia. Cuestiones procesales a tener en cuenta para proponer dentro de las posibles incidencias que puedan plantearse en diversos momentos del proceso, y para también poner de relieve eventuales defectos procesales y a su vez encontrar la forma de subsanarlos o de reaccionar en caso de que ya no sea posible la corrección. Y ese fue el informe que nos pone en contexto del derecho que estamos discutiendo en este programa. Básicamente vamos a ver el tema de derecho a la defensa y por otro lado también la sustracción de la materia como una atingencia procesal importante. Son varias las interrogantes que espero se vayan a esclarecer en este programa. Por ejemplo, cuando acaba un proceso, ¿es posible revivirlo de algún modo o no? Vamos a hablar del amparo contra habeas corpus dentro de este programa. Pero también vamos a ver otro asunto referido a lo que los abogados conocemos como la sustracción de la materia. Y en esto vamos a ver que no necesariamente un proceso que ya nace muerto, necesariamente el tribunal debe dejar de pronunciarse, sino que puede emitir pronunciamiento si es que pese a que el proceso está muerto, como les digo, sirve para lanzar un mensaje de utilidad hacia todas las personas por una especial particularidad del proceso constitucional. Volvemos luego de la pausa con nuestro invitado. Buenos días, seguimos con el programa Tus Derechos y estamos ahora con el doctor Víctor Hugo Montoya. Él es profesor de la UPC y de la Universidad Católica, quien nos acompaña en esta ocasión. Bienvenido, doctor Montoya. Gracias por la invitación, Felipe. Qué ocurrencia, qué ocurrencia. Queremos comentar en este programa dos sentencias y queríamos empezar por una que está vinculada sobre todo a un tema denominado por los abogados como sustracción de materia. Y sobre esto primero quisiéramos que comparta usted con la teleaudiencia el caso, para de ahí poco a poco ir comentando este pronunciamiento del tribunal. Perfecto.
El caso trata de una persona que estaba detenida en Moyobamba, se le traslada a Tarapoto, posteriormente se traslada a Lima, y en el interín la presentan como miembro de una banda delincuencial. Ella presenta una demanda de habeas corpus por afectación a derechos conexos a la libertad personal, incluido honor, dignidad. Cuando este caso va a ser resuelto por el juez de primera instancia, lo declara fundado, pese a que considera que ya no hay afectación a sus derechos. Pero dice, pues como hay consecuencias, aplicando el artículo 1 del Código Procesal, declara fundada la demanda. En segunda instancia, el juez declara improcedente y llega al Tribunal Constitucional y confirma la improcedencia, ¿no? Y el tribunal hace un desarrollo de la figura de la sustracción de la materia, tanto a partir del artículo 1, que es el que mencionaba por el primer juez, como el del 5.5 del Código Procesal Constitucional, ¿no? Vamos entonces a eso. Estamos hablando de una persona que denuncia un hecho que aparentemente al momento de resolver el caso ya no existe. Entonces eso nos lleva a recordar cuál es la finalidad en principio de una acción de garantía constitucional, ¿no? Y sobre esto, ¿cómo así a veces no tiene sentido regresar las cosas al estado anterior? ¿Cómo es esto? Recuérdenos, por favor. Sí, es muy sencillo. La idea de un proceso constitucional, sobre todo de tutela de derechos, o sea, amparo, habeas corpus, habeas de cumplimiento, está referido a regresar al estado anterior de la vulneración. Es muy sencillo. O sea, si te despiden, la etapa anterior es que regreses al trabajo. O si estás detenido, que te liberen, que te recuperar la libertad. Pues el ejercicio del derecho, afectado por una situación concreta, se elimina la situación concreta que impide el ejercicio del derecho y regresa al ejercicio del derecho natural, ¿no? En el caso, aparentemente, esta persona que estaba en Moyobamba detenida y ha sido luego trasladada a Tarapoto y luego a Lima, aparentemente ella ya es reincorporada al centro penitenciario de Moyobamba, ¿no? Uno puede presumir eso. Sí, parece. No queda muy claro en la sentencia cuál es la situación del acto lesivo concreto, ni cuál es la sustracción, pero lo interesante de la sentencia es que analiza bastante bien el tema de los componentes del artículo 1 y del 5.5 del Código Procesal Constitucional. Sobre eso vamos a ir, porque para muchos de los que nos escuchan, esto podrá sonar difícil en primera instancia, pero una cosa es que los hechos hayan dejado de tener vigencia antes de presentar la demanda y circunstancia distinta es que los hechos hayan dejado de tener vigencia luego de presentar la demanda. Entonces, ¿ahí qué nos recuerda el tribunal? Efectivamente. Básicamente la situación parte de una situación normativa, o el análisis de esta situación parte de una regulación especial y dicen que son supuestos distintos. El primer supuesto efectivamente es cuando una persona siente que le han afectado un derecho, va a presentar una demanda, pero antes de la presentación de la demanda, esta situación de afectación desaparece. Es decir, se te detuvieron, va a presentar a algún familiar o alguien a favor tuyo una demanda habeas corpus, antes que presente la demanda, la liberan a la persona. Entonces, cuando presentó la demanda, lo que te dice el tribunal es, ya no hay más que hacer. Ya no tengo ni que pronunciarme sobre... Ya no hay situación a la cual regresar. Ya no hay que regresar. Entonces, ya desapareció cualquier tipo de materia constitucional para ser desarrollada por el juez. No hay nada que hacer. Eso es una improcedencia, sería eliminar, ¿no? O sea, que no tiene que verse ni siquiera improcedencia eliminar significa que de frente, ¿no? De frente, no tiene que ni darle parte a la otra, no tiene que notificar a la otra parte, nada, sino que el juez de frente declara concluir el proceso porque no tiene nada que ver, ya no puede actuar el juez constitucional. Claro, porque ¿para qué recurrir a la justicia constitucional si al momento de interponer la demanda la supuesta afectación ya terminó? ¿No? Efectivamente, eso no tiene sentido, ¿no? Eso es más o menos una circunstancia que nos puede parecer familiar, y no solo en el derecho constitucional, sino en otras también. Pero la circunstancia distinta viene cuando yo presento la demanda y luego de presentar la demanda se genera una circunstancia que determina que mi derecho sea nuevamente restablecido. Efectivamente, regresando al ejemplo anterior, una persona detenida, el familiar va a presentar la demanda o quien sea va a presentar la demanda a favor de ella, plantea la demanda, el juez recibe el caso, la persona sigue detenida en ese interín. Cuando el juez antes que el juez resuelva, liberan a la persona. Entonces ya no es exactamente que no había materia para analizar cuando el juez recibió el caso. Sí había, porque la persona estaba detenida. Pero cuando va a resolver, ya no hay materia para resolver. Entonces, ante esa circunstancia, hay una previsión del código que dice, bueno, en esa circunstancia, tú podrías seguir analizando y más, podrías declarar fundada la demanda diciendo qué se cometió, qué situación fue la cometida y con un motivo especial.
tomando en cuenta quizás la diferencia entre ámbito de los derechos, que ya no solo protege a una persona, sino protege a la colectividad del derecho, ¿no? Entonces, en esto es para que no se vuelva a repetir. Darle un mensaje claro a la colectividad de que esta situación no puede volver a ocurrir. Claro, más allá del caso Más allá del concreto caso ya se está concreto es pensando. para, ¿sí? E incluso podría sancionar a la persona que cometió el agravio, ¿no? Claro, es Que en decir, cierta forma parece ser algo de lo que tiene conciencia el demandante en este caso, porque él plantea y lo que pide es responsabilidad de los funcionarios del INPE cuando lo trasladan, ¿no? Claro, porque en realidad esto es hasta un poco, no sé si es excesivo llamarlo revolucionario, pero es que antes el derecho peruano no había tenido, digamos, esta regulación normativa en la cual, pese a que ya no hay situación a la cual regresar y por lo tanto ya no hay afectación que deshacer y por lo tanto recomponer, lo que sí se está aprovechando de una circunstancia concreta es para lanzar este mensaje que usted decía a toda la comunidad diciendo esto no se debe volver a repetir. Claro, ese es el ámbito objetivo del derecho, dando preeminencia sobre el subjetivo, o sea, el de la persona en sí mismo, ¿no? Quiere protegerse a la colectividad, quiere protegerse al derecho en sí mismo, que siempre tiene que tener vigencia, a partir de estar reconocido en la Constitución, y que todos los operadores jurídicos conozcan cuál es la situación e incluso qué no deben hacer en situaciones concretas parecidas al del caso que se ha invocado, ¿no? Claro, ¿y qué ocurriría si es que esa entidad, por ejemplo, el INPE o quien se trate, reincida? O sea, si pese a la advertencia que le están haciendo en esta sentencia y le están diciendo, por ejemplo, ¿no? No traslade usted indebidamente a un reo y lo vuelve a hacer. Bueno, ahí tendría una facilidad del juzgador en la siguiente oportunidad de retomar los casos anteriores y poder declarar fundada la demanda, porque ya había no precedente en el sentido estricto de la palabra, pero una resolución anterior que va en la misma línea de lo que va a resolver en el siguiente caso, ¿no? Correcto. En el caso concreto solamente Sí. hay una circunstancia especial que deja entrever el fundamento del voto del caso, que está referido a la protección o cómo realizar la protección del derecho al honor, que es una cosa importante, ¿no? Que no se mete mucho el caso, pero es muy relevante para analizar. ¿Cómo tutelas el derecho al honor y si hay sustracción de materia siempre en el derecho al honor, o la afectación del derecho al honor? ¿Por qué? Porque cuando uno afecta a la libertad, como ya dijimos un caso, te detienen y te liberan. Te despiden, en el caso del derecho al trabajo, y te reincorporan al trabajo. Pero en el caso del honor, dice ya, te afectan el honor. Y la pregunta es, ¿cómo regresa al estado anterior del honor? Entonces, y claro, da a entender como que las vías ya no sería ya no irías tanto por la sustracción de materia, sino iría porque no es pertinente la protección de tutela de esos derechos a través de amparo, o en este caso estuviera ligado a la libertad personal en el habeas corpus, ¿no? Entonces da a entender como que no llega a establecerse, pese a que hay jurisprudencia del tribunal que sí ha dicho que puede tutelarse el derecho del honor a través de procesos constitucionales, ¿no? Ahí está, por ejemplo, el caso Saguago Hito 40, que hace un desarrollo del tribunal de cómo sería la forma de satisfacer el derecho afectado, ¿no? De acuerdo. Bueno, es una materia seguramente que se va a desarrollar en un futuro pronunciamiento del tribunal. Vamos a volver después de esta pausa, siguiendo con el programa Tus Derechos. Continuamos con Tus Derechos y este programa que lo hemos dedicado a ver temas de alguna manera procesales, pero que están referidos a la protección de nuestros derechos en un proceso, y en este caso vamos a hablar de un proceso judicial. Seguimos con el doctor Montoya para que nos cuente cómo así se lleva a cabo un habeas corpus en el cual una de las partes nunca se enteró de que la otra había solicitado una apelación respecto al caso. Vamos ordenadamente, por favor, porque yo he ido quizá muy de frente. Vamos poco a poco. Bueno, el caso trata de una persona que plantea un habeas corpus para ingreso a un área de un cerco que quería ingresar para su domicilio. Demanda a otra persona, lógicamente. Este caso es declarado, no le dan la razón al demandante en primera instancia. Esto notifican a la parte demandada. De ahí apela a segunda instancia y esto no es notificado a la otra parte. Y en segunda instancia gana el caso. A ver, entonces,
Primero hay un habeas corpus, porque recuerden que el habeas corpus no solo tiene que ver, ¿no es cierto?, con el derecho a la libertad personal, sino también con la libertad de tránsito. Y en este caso era una persona que quería ingresar a un terreno en su propiedad y aparentemente hay un cerco, hay una barrera que lo impedía. Entonces interpone el habeas corpus, se lo deniegan y en segunda instancia más bien sí obtiene una sentencia favorable. Lo curioso es que en este caso, ¿no es cierto?, si bien en primera instancia notifican al demandado, en segunda instancia ya no notificaron ni siquiera el concesorio de apelación. Claro, no, la apelación es lo que no... Claro, no notifican la apelación. Lo que sí le notifican es el resultado del proceso, entonces efectivamente, un poco que le sorprende. Claro, ¿no? él sabía que había una sentencia a favor suyo, no a favor suyo, en contra de un demandante, que lo favorecía lógicamente, Claro. y de pronto se ve una sentencia que él sí se ve directamente afectado, ¿no? Y lo grave del asunto es que él en segunda instancia recibe la sentencia y no ha tenido la oportunidad de decir su versión. Claro, porque nunca supo que estaba en el proceso, nunca supo que había apelación. Así es, porque no le notifican la apelación de este proceso. Muy bien, entonces esto se da mediante un proceso denominado habeas corpus, que en principio ahí debería terminar porque se lleva a cabo el pronunciamiento y esto es segunda instancia y hay cosa juzgada. Cuando es favorable al demandante, en segunda instancia, podría concluir el proceso, ¿no? Ya no tiene que esperar a venir al Tribunal Constitucional. Correcto. Entonces esa es una buena precisión que no ocurriría si hubiese sido la situación inversa. Pero, sin embargo, pese a que el proceso ya aparentemente está concluido, se interpone un amparo contra habeas corpus. Efectivamente. ¿Esto es posible? Eso es posible. Bajo la lógica de que la afectación de derechos puede darse en cualquier instancia, judicial, administrativa, la que sea, dentro del ámbito judicial cabría la posibilidad de que la afectación de derechos esté dentro de un proceso constitucional. Puede ser un amparo, un habeas corpus, un cumplimiento, un habeas data. En cualquiera de estos procesos podría haber una afectación de derechos. Y ante eso se ha previsto que haya una posibilidad de presentar un amparo contra la resolución judicial recaía en el expediente original, que era un habeas corpus, ¿no? Entonces, un amparo, lo que le llaman un amparo contra habeas corpus, ¿no? Claro. Pero y que ya no tratará ese segundo amparo, que tiene que quedar claro, sobre el caso de fondo del primer pronunciamiento. Tendrá que ver sobre la vulneración de derechos a lo largo del proceso, que en este caso sería la afectación del derecho a defensa, ¿no? Claro, o sea, ya no se discutirá si es que tiene acceso o no a ese fondo que aparentemente estaba prohibido por alguna cerca, alguna barrera, ¿no? Sí, sí. Sino si es que en el proceso se respetaron los derechos fundamentales del debido proceso y en este caso de la defensa. Entonces, efectivamente, eso es. Pasemos ahí al caso, ¿no? Tenemos un habeas corpus, ganó un señor y el otro, el que pierde, interpone este amparo contra habeas corpus porque dice, oiga, a mí nunca me notificaron de la apelación y por lo tanto se vulneró mi derecho a la defensa. Eso es. Este planteamiento del amparo lo plantean contra los miembros de la sala que resuelven el caso y sí hay una cuestión procesal extraña porque también lo plantea contra el beneficiario del habeas corpus, ¿no? Contra el que gane el habeas corpus, cuando en estricto él no debería ser parte de este proceso. Claro, porque él no generó este acto lesivo. El acto lesivo supuestamente viene de la decisión del Poder Judicial, no del ciudadano que se vio favorecido por una sentencia supuestamente mal dada del Poder Judicial, ¿no? De acuerdo. Y ahora, aquí hay una suerte de choque de concepciones en el derecho, ¿no? Porque por un lado están los jueces que dieron esta sentencia y que no notificaron la apelación al que perdió, diciendo, bueno, el señor debió tener mayor diligencia y si él sabía de esa sentencia que se dio en primera instancia, debió ir al juzgado y averiguar si apelaba o no la otra parte, ¿no? Esa es una concepción. Y fruto de esa concepción es que en primera y segunda instancia, en este caso, se rechaza el amparo. Efectivamente. Lógicamente es una de las situaciones extrañas porque son jueces que están analizando la actuación de otros jueces en otro proceso, entonces le declaran improcedente la demanda, ¿sí? Y llega al Tribunal Constitucional, ¿no? Y ahí, ¿cuál es la otra concepción frente a esta que podríamos calificarla como muy formal, ¿no? Exageradamente formal? ¿Cuál es la concepción más bien que el tribunal hace prevalecer en su pronunciamiento? El tribunal hace una situación de ser una situación tuitiva, ¿no? La mejor protección posible al ciudadano, ¿no? En este caso, si aparte, en este caso mismo, había sido notificado con la sentencia de primer grado, la apelación de esa sentencia, que es algo que le importaba a él, también debió ser notificado, más aún si después el resultado fue negativo para él.
Entonces, esta situación en que el ciudadano no sabe cómo actuar porque piensa que ganó un proceso, o por lo menos que no le dio una razón a quien presentaba un proceso contra él, debió enterarse también para poder defenderse de esta situación de la apelación para que en la sentencia de segundo grado puedan tener su versión de los hechos, ¿no? Claro, porque aquí hay una suerte de cómo se mide el servicio de la Administración de Justicia, ¿no? La primera concepción que estamos hablando era un poco sálvese quien pueda, ¿no? Como que el ciudadano tendría que estar casi mendigando en los pasillos de las cortes por que sea notificado. Y lo que dice el tribunal es, oiga, no hay ninguna norma que le obligue a este ciudadano a estar solicitando ser o preocuparse de ser notificado de la apelación. Tal vez como si estuviéramos todos los días, todos nosotros, buscando en todos los juzgados, en todo el Poder Judicial, todas las cortes del Perú, si alguien nos ha demandado para poder defendernos. Y eso no es la razón del derecho. La razón del derecho es que notifiquen cuando hay algún tipo de proceso contra nosotros. Y si en este caso había una sentencia favorable, que él no había iniciado, lógicamente, pues no tendría que estar preocupado de este proceso, ¿no? Aparte había sido declarada improcedente en primera instancia, o sea, no le habían dado la razón en nada al demandante, ¿no? Entonces el tribunal, al ver que no ha sido notificado y que no había obligación para que esta persona tenga que averiguar necesariamente del proceso, lo que dice no es que le dé tampoco la razón al proceso de fondo, simplemente lo que dice el Tribunal Constitucional es que se subsane el error y notifiquen al demandado en este caso para que en ese proceso penal donde se está discutiendo el ingreso al fondo, ahí pueda en segunda instancia ya presentar su planteamiento y que en este caso la sala pueda pronunciarse. Efectivamente, eso es lo que hace el tribunal, no se puede pronunciar sobre el fondo. Nunca podría subrogarse en el juez que vio el habeas corpus original. Lo único que puede ver en este amparo, como es una vulneración al derecho de defensa, es regresar al momento en que se produjo la afectación y de ese que continúe el proceso de habeas corpus original, ¿no? ¿Qué es lo que hace en el caso, ¿no? ¿Qué es lo que hace efectivamente en el caso, ¿no? De acuerdo, muchas gracias al doctor Montoya por su participación. Gracias. Nos ha ayudado a entender algunas cuestiones procesales que siempre es bueno conocer. Volvemos con las frases del programa. La idea de un proceso constitucional, sobre todo de tutela de derechos, está referida a regresar al estado anterior de vulneración. El tribunal ha dicho que puede tutelarse el derecho al honor a través de procesos constitucionales. Diversas cuestiones se han discutido a lo largo del programa, pero quizá nos podemos quedar con una puntual, y es este choque de concepciones que a veces se dan en los procesos judiciales, una concepción extremadamente formal que inclusive perjudica a los ciudadanos y una concepción que busca garantizar los derechos de la persona, como el último caso que hemos visto en el cual hemos tenido como conclusión que un ciudadano no tiene por qué estar pendiente de todas las circunstancias que se discuten en un proceso, porque para eso existen las notificaciones. Y la notificación es un instrumento fundamental para garantizar el derecho de defensa de las personas. Con esa conclusión, con ese mensaje queríamos cerrar esta edición de Tus Derechos, agradeciéndoles mucho por habernos visto. Hasta el próximo sábado.